yo voy a presentar la ponencia de las primeras alcaldesas del APRA y específicamente Dora Madueño, Alicia Cox y el sufragio femenino de 1945. Han habido muchas otras mujeres también, pero me centro en ellas dos. Bien, voy a presentar hasta donde me alcancen los 15 minutos. Primero, algunos hallazgos sobre el sufragio femenino. Segundo, el contexto, las elecciones municipales de 1945. Ojo, estas elecciones no formaban parte de la memoria histórica electoral del Perú, ¿no? También es un hallazgo. Y luego, si hay tiempo, el caso de Dora Madueño y el caso de Alicia Cox del Arco. Dora Madueño, primera alcaldesa del Perú en Huancané, en Puno, la provincia de Huancané, y el caso de Alicia Cox del Arco en el distrito de Miraflores. Y luego algunas conclusiones. Con esta investigación yo he buscado aportar de manera general a la historia de la participación política de las mujeres y en particular a la historia del APRA. Específicamente me centro en la primera vez que las mujeres peruanas llegaron a la función pública y ejercieron la representación política como autoridades electas. Esto ocurrió en septiembre de 1945 y se prolongó hasta marzo de 1948. Es sin duda un hito en la lucha de las mujeres por conquistar sus derechos políticos y su ciudadanía. Me estoy refiriendo que 11 años antes del voto político de 1956, que es la fecha donde normalmente celebramos o conmemoramos el voto de la mujer, 11 años antes es donde se eligieron las primeras, en el 56 se eligieron las primeras congresistas, pero 11 años antes un conjunto de mujeres ejerció el voto municipal en las elecciones municipales del 45 y este hecho estuvo en el olvido durante más de 7 décadas. Entonces ahí vemos en la parte del 45 está Alicia Cox y Luisa Benavides de Porras en la instalación de la Junta Municipal de Miraflores en octubre del 45, ambas del APRA. Y en el otro lado, bueno, están las 8 primeras diputadas de izquierda-derecha, Juan Oviús, Manuela Billingur, Lola Blanco, María Silva, Carlota Ramos, María Colina del APRA, Matilde Pérez y Alicia Blanco. Ojo que Manuela Billingur había participado también en las juntas municipales transitorias. Entonces es en 1945 y no en 1956 donde se produce la primera experiencia de sufragio femenino en el Perú, en el marco de la conformación de las juntas municipales transitorias que reemplazaron entre el 45 y el 48 a las famosas juntas de notables, esas que se nombraban a dedo por el Ejecutivo. Eran designadas por el Poder Ejecutivo para la administración local e integradas solo por varones, y esto ocurría desde 1919 hasta 1963, salvo por estos 3 años, 45-48, en el que el país vivió un periodo de democratización social e inclusión política, también de bastante convulsión política, que terminaron con el golpe militar del general Odría. Para hacer esta afirmación de que el primer sufragio en el Perú, la primera experiencia, fue en el 45 y no en el 56, aunque la del 56 fue mucho más amplia, existen diversas y abundantes fuentes primarias, ¿no? Archivos municipales, archivos privados, prensa de la época, leyes y debates del Congreso y testimonios también de las familias de las protagonistas. De hecho, ahí está el acta del Consejo Municipal de Miraflores, donde se instala la Junta Municipal y todo el protagonismo de Alicia Cox y de Benavides de Porras. También está el acta municipal de Huancané, la ley que da el marco jurídico para las elecciones del 45, el carné de Alicia Cox como alcaldesa, eso me lo dio la familia, y bueno, una cantidad de archivos hemerográficos, ¿no? Es entonces en 1945 donde hubo estas elecciones municipales indirectas, esto sí, y de 2 grados, y en ellas se produjo el primer sufragio femenino en la historia peruana. Entonces hablamos que un conjunto de mujeres votó y decenas fueron electas.
decenas fueron electas, digo hasta el momento, que hemos encontrado 41, bueno, 41, 42, cada vez van saliendo más mientras reviso los archivos, pero yo sospecho que son más de 100, ¿no? La mayoría de estas mujeres como concejalas, muchas de las cuales asumieron inspectorías, 4 hasta el momento ejercieron el rol de alcaldesas, incluyendo Dora Madueño en Huancané y Alicia Cox del Arco en Miraflores, cuyas experiencias analizo yo en este trabajo. Y bueno, hasta el momento que puse fin a la investigación. Ahora, ¿por qué me interesó todo esto? Según Donna Haraway, todo conocimiento es situado y para construir cierta objetividad en la investigación es necesario hacer explícito desde dónde se habla, es decir, cuál es el lugar de enunciación. Dora Madueño, la primera alcaldesa del Perú en 45, fue la madre de mi padre, soy su nieto, de ahí mi interés para incluir en la memoria histórica su elección como alcaldesa de Huancané en el 45, y esto a su vez me permitió hallar las elecciones municipales indirectas y el sufragio femenino ahí practicado. Por eso, esta historia de las mujeres también forma parte de mi historia personal, ¿no? Durante mi niñez escuché muchas veces a mi abuelita decir que ella fue la primera alcaldesa del Perú en Huancané. Ella se decía a sí misma que era la primera alcaldesa de Víctor Raúl, es lo que ella señalaba, dada su militancia aprista hasta el momento en que murió. Mi abuela relataba detalles, a mí me contaba detalles de esta experiencia, pero que se confundieron en mi memoria adulta y que no bastaban para describir ni analizar el hecho. Ahora sé que lo mismo les ocurría a las familiares de Alicia Cox del Arco, en Miraflores, de Angélica Zambrano respecto de Urubamba en Cusco, de Isabel de Castelares respecto de Marcas en Huancavelica, ¿no? Dora, Alicia, Angélica e Isabel fueron electas alcaldesas en el mismo periodo político y en el marco de las juntas municipales transitorias. Todas ellas fueron apristas. Cuando fui consciente del hecho de que mi abuela había sido la primera alcaldesa del Perú, pero que tal experiencia estaba fuera de la memoria colectiva, decidí yo mismo hacer una investigación en el marco de la maestría de género de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. ¿Por qué en género y no en historia? ¿Por qué en género y no en ciencias políticas? Porque me preguntaba cómo una mujer de 29 años con 5 hijos hubiera sido alcaldesa provincial del Perú en el 45, cuando aún las mujeres no tenían plena ciudadanía ni plenos derechos políticos. Esto apuntaba directamente a la jerarquía del polo masculino sobre el femenino, a la relación entre historia y género, al patriarcado, a la división sexual del trabajo, a los roles de género, al contrato sexual moderno, entre otras categorías teóricas que aludían a los estudios de género como los lentes de mira adecuados. Además de que se trataba de una lucha de las mujeres contra una estructura de género que las excluía de la cosa pública. Por eso elegí entrar por el género como categoría de análisis en la historia y en la política. Esta investigación nació a fines del 2015, 2 años después de la muerte de Dora Madueño, su hija menor Gabriela, quien la cuidó durante su vejez hasta su fallecimiento en la ciudad de Denver. Me envió un sobre por correo. ¿Qué contenía el sobre? El discurso original escrito a máquina de Dora Madueño, que ella pronunció cuando asumió la alcaldía provincial de Huancané el 26 de septiembre de 1945. Una fotocopia de la carta firmada por el dirigente aprista Andrés Tausen en el 81, que la reconoce como primera alcaldesa del APRA, y 2 fotografías de Dora Madueño en la municipalidad. Luego de leer el discurso se reveló ante mis ojos ya no mi abuela, sino una mujer joven con formación política. Eso es parte de la agencia colectiva, esa mujer, la formación política aprista, totalmente comprometida con la justicia social y el devenir de su época, y que además de referirse a las tensiones políticas propias de aquel momento y la importancia del cargo que estaba asumiendo para bien de la provincia fronteriza de Huancané, era muy consciente del paso que estaban dando las mujeres aquel día, ¿no? Y ella, por eso en su discurso señala: nuestra querida patria ha comenzado a vivir una nueva vida como consecuencia de la rotunda afirmación democrática expresada por el pueblo peruano en los comicios del 10 de junio último, del 45. Vivimos ahora una era de democracia y todos queremos el imperio de la justicia social. Las juntas municipales transitorias no son sino un trasunto de ese clima democrático. Antes de terminar, decía Dora, agradezco a todos los señores concejales desde lo más íntimo de mi corazón por la designación con la que acaban de honrarme. Se está refiriendo a la elección, ella ganó por 6 votos de diferencia, ahorita vamos a referir eso.
en forma tan inmerecida para mí. Sé que solo el impulso de las nuevas ideas es el que os ha guiado en tal designación, porque fuera de mi fe en los ideales democráticos y de entusiasmo juvenil, creía no tener más méritos para presidir esta Junta Municipal. Bien sabéis vosotros que la mujer tiene ya una función social que cumplir, no podía estar eternamente asida al brazo protector del varón en actitud de perenne renunciamiento. Debía incorporarse al carro de la nación como unidad activa, ocupando su puesto de honor, ¿no? Todas las mujeres tenemos la obligación de glorificar, ahí no se entiende lo que dice en el discurso, ¿no? Para reconstruir esta historia fue de gran utilidad revisar las ediciones de la época del diario aprista La Tribuna, así como de otros del espectro político, de otros lados del espectro político, o sea, los opositores a la APRA en aquel momento, el comercio, la prensa. Ya no pude revisar la Crónica o los Andes por falta de tiempo, pero hay demasiada abundancia, ¿no? En todos ellos, al margen de su postura editorial, figuraba con detalle el nacimiento, el desarrollo y el fin de las juntas municipales transitorias, incluida la participación de las mujeres. Otras fuentes indispensables fueron, bueno, ya lo mencioné, los archivos municipales Huancané y Miraflores y los diarios de debate del Congreso. Ahí está bastante de esta historia. Esta evidencia, mirada de manera conjunta con documentos e imágenes del archivo familiar de Dora Madueño y Alicia Cos del Arco, así como las entrevistas y conversaciones con sus familiares, me permitieron acercarme a un método feminista, ¿no? Donde los afectos, los vínculos y otros sentimientos entre mujeres y hombres construyen un relato más íntimo y por lo tanto más real, lo que he tratado de hacer cuando abordo las experiencias de Dora y de Alicia como alcaldesas. Asimismo, ese trabajo de investigación se apoyó en varias investigaciones previas, en especial en los trabajos de Diana Miloslavi, que está aquí, de Karen Pulsen, de Karen Bernedo, que está aquí también, que publicaron los nombres de algunas concejalas y se aproximaron a este proceso. Asimismo, fue de gran utilidad el intercambio con la historiadora feminista Gabriela Adriancén, que me dio la pista para Alicia Cox como alcaldesa de Miraflores, así como el trabajo de la doctora Inés Valdivia, un gran trabajo, María Inés Valdivia, que está aquí, de gran ayuda para mi mirada inicial. También partí de los trabajos de Roicida Aguilar, Sara Beatriz Guardia, Francesca de Negri, Katia Araujo, Fanny Muñoz, Violeta Barrientos, Sofía Pachas, que nos acompaña, entre otras investigadoras que se han ocupado del tema de sufragio femenino, de las primeras ilustradas y otros temas para esta investigación. Con todo ello, me aproximé al paradigma de la mujer nueva, que la feminista revolucionaria rusa Alejandra Kollontai colocó desde la primera década del siglo XX, desafiando el paradigma de feminidad del ángel del hogar del siglo XIX. El desafío no era menor. Involucraba el paso de las mujeres de la esfera privada al campo político. En esa tensión paradigmática es clave esa tensión para entender el cambio cultural, para la participación política de las mujeres en Occidente y en particular para la aparición de las primeras alcaldesas en el Perú. La principal difusora de este paradigma de la mujer nueva en nuestro medio fue la lideresa aprista Magda Portal, referente a las mujeres apristas, o sea, fue un referente, influyó a las mujeres apristas como Dora, Alicia y otras mujeres, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Delfina Paredes, donde y claro, ¿de qué Magda Portal estamos hablando? De la Magda Portal revolucionaria de los 20s, de la organizadora del partido en los 30s, después de la clandestinidad, o la líder de masas ya que era en el 45-46. Delfina Paredes cuenta que en el colegio en Cusco ella tenía 6, 7 años cuando llegó Víctor Raúl Aya de la Torre y Magda Portal a hacer un meeting y los cánticos eran Víctor Raúl, Magda Portal, Víctor Raúl, Magda Portal, o sea, estaban al mismo nivel. Con estas pistas iniciales de Diana Miloslavi, Karen Bernedo, Karen Pulser y Adriancén pude encontrar a más alcaldesas, además de mi abuela en Huancané, así Ayé, a la alcaldesa Angélica Zambrano Urubamba, a la alcaldesa Alicia Cos del Arco de Miraflores, previamente teniente alcaldesa, a las tenientes alcaldesas Susana Díaz en Matucana, Eva Morales en Arequipa y Aurora Laforé en Cañete, así como decenas de mujeres concejalas. Casi al final de esta investigación, empezando la redacción del documento final, hallé a una alcaldesa más, se trata de Isabel de Castelares, electa en Marcas. Hasta el momento he tomado nota de 44 mujeres elegidas en el 45 para la función municipal. Este número aumenta cada vez que se revisan las fuentes hemerográficas. Justo aquí Karen Bernedo me ha dicho que ha encontrado más mujeres todavía que participaron en ese periodo.
faltan 0 minutos. Voy a pedir 1 minuto adicional y ahí me quedaré. Pero sobre todo, el hallazgo más importante consignado en esta investigación es el primer sufragio femenino del Perú, ¿no? Que no fue en el 56, como decía, como tenemos arraigado, sino 11 años antes, en el 45. Ello me llevó a la convicción de que el derecho al sufragio para las mujeres no se dio de una vez por todas, sino que fue un proceso gradual de adquisición de derechos políticos, donde la coyuntura del 45 es un momento bisagra, un momento de articulación. En un primer momento yo no reparé ni en las elecciones municipales ni en el sufragio femenino del 45. De hecho, los estudios electorales y del sufragio femenino en el Perú encontré posturas que me despistaron inicialmente, porque no consideraban elecciones municipales en el Perú sino hasta el 63 y como primer sufragio femenino en el 56. Pero cuando encontré abundante evidencia del proceso electoral municipal y del sufragio femenino del 45, me pregunté, ¿por qué estaban fuera de la memoria histórica? Podía entender que nos olvidemos de 1 o 2 alcaldesas, pero de todo un proceso electoral municipal y de un hecho fundamental para la ciudadanía de las mujeres peruanas, no. Entonces empecé a sospechar de un fenómeno de deshistorización, lo cual me parecía lógico en el caso de la historia de las mujeres, luego de haber revisado los textos de Joan Scott, Michel Perrot y Pierre Bourdieu, que hablan de este proceso. Ya voy a acabar, pero también apareció la posibilidad de una deshistorización que respondía al antiaprismo, ya que el hecho de que las mujeres hayan llegado por primera vez a la función pública fue una obra principalmente del APRA como partido. Sobre esto hay evidencia de sobra, ¿no? No obstante, con la manera en que termina el gobierno de Bustamante, con el golpe militar de su propio ministro de gobierno, el general Odría, que previamente había disuelto a las juntas municipales transitorias y sacado a las mujeres de la función pública, y sobre todo perseguido al APRA, se hace clara una pista para estudiar el supuesto de deshistorización, basado en la política, en la elección de las primeras alcaldesas en el Perú. De hecho, esta deshistorización basada en el antiaprismo es trabajada desde hace años por el historiador aprista Wilfredo Chino Villegas, que se focaliza en la obra de Mariátegui y cómo muchos de sus editores póstumos manipularon la relación entre la Mauta y Aya de la Torre. Aquí termino, ya me falta, pero aquí lo dejaré porque no puedo dejar de mencionar el rol de Jorge Basadre en este fenómeno. En su libro La vida y la historia, el maestro Basadre se encarga de presentar a una APRA obnubilada por el poder y hostil a Bustamante. Solo eso, se concentra en eso. ¿Por qué? Basadre fue ministro de Educación de Bustamante al iniciar el gobierno, durando muy poco, del 28 de julio al 7 de octubre, porque su intención de generar una bancada afín al gabinete, dividiendo Basadre intenta romper el Frente Democrático Nacional, la bancada, no lo logra, fracasa y tuvo que pagar el costo y tiene que renunciar. Esto lo dice Basadre en su libro, tal cual lo dice, ¿no? Bien, ahí está, en el libro La vida y la historia, en el capítulo diversas notas en torno a la época de Bustamante y lo que pasó después. Yo dejo aquí, iba a entrar al tema ya de la concentración femenina, del APRA y tal, ya en la elección, creo que he abordado todos los temas, y solo decir que, claro, bueno, todo este proceso es olvidado. Sobre el sufragio femenino, la narrativa era Odría dio el voto a la mujer, pero aquí las compañeras ya hace rato se han encargado de desmitificar ello, y de pronto eso no importaba, ¿no? No importaba. Entonces Basadre escribe sobre Bustamante, pero eso no le importa, así como tampoco en el libro de Historia de las Elecciones en el Perú, segunda elección, no hay un solo capítulo al sufragio femenino, ¿no? Y no quiero hacer alusiones personales, pero no es por mala onda, es natural, ¿no? Es parte de la historia. ¿Cómo? Que no necesitaba. Exacto, ¿no? Muchas gracias. Y la exposición que yo les voy a realizar es sobre la relación que existió entre Gabriela Mistral y Aya de la Torre, aunque en realidad estoy resumiendo bastante porque es la relación de Gabriela Mistral con los apristas en dos momentos virtualmente con los apristas, pero vamos a seguir seguro en alguna etapa de mi exposición, en algunas cartas, algunas misivas. Las fuentes que yo he extraído son del archivo del escritor, que está en Chile, también está a disposición virtual, que contiene varias misivas de Gabriela Mistral con Luis Alberto Sánchez, con
Magda Portal también, con Anna Graves, que fue una filántropa que apoyó muchísimo al APRA, aprista ella misma por autoconfesión, y bueno, y con Aya de la Torre en algunos momentos, que son las cartas muy interesantes. Bueno, este trabajo fue uno de los capítulos de mi tesis doctoral sustentada en el año 2022 en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es un apartado breve y me pareció muy interesante ver cómo las mujeres gestionaban las relaciones con los hombres políticos. Bueno, Gabriela Mistral conoce a Aya de la Torre cuando ella no era una mujer consagrada en el ámbito de la literatura, más peleaba un espacio en el mismo Chile donde la misoginia y también el ninguneo literario era bastante común. Sin embargo, ella recibe bastantes apoyos y es considerada en sí como una forma de literatura nueva, especialmente dentro del ámbito ya de la etapa de la revolución institucional, la Revolución Mexicana, y es atraída, es llamada, es convocada por Vasconcelos, junto también con figuras tan interesantes como Aya de la Torre, uno por líder juvenil, estudiantil, exiliado, expatriado, y la otra por su poesía, especialmente, y su cercanía con el sujeto, con el indio, ¿no? Entonces eso es quizá uno de los elementos que más atractivos y que los reúne en ese momento, cuando ya después se conocen en Lima, bueno, con Aya de la Torre, pero en realidad la reunión, el punto de convergencia, de mayor diálogo, probablemente se dé en esos momentos iniciales en México. Entonces es interesante para mí ver cómo estas mujeres, como Anna Graves, de pronto, la misma, o Gabriela Mistral, gestionan las relaciones con hombres políticos y además a lo largo de mucho tiempo. En esta investigación yo observé la relación con los apristas en 3 momentos. En el primer momento es cuando todavía se conoce con Aya, que es muy joven, ¿no? Es el líder del movimiento estudiantil, y un segundo momento que no está directamente dirigido a Aya de la Torre, sino con varios apristas, es lo que se conoce por muchos investigadores, ¿no? Como el periodo de las catacumbas, de exilios, de expatriamientos, de persecuciones, y un último momento que es en el que yo más me voy a concentrar, cuando Aya de la Torre está retenido, preso prácticamente, en la Embajada de Colombia. Y entonces ya Gabriela es una lideresa, una mujer de letras, ¿no? Muy reconocida. Y entonces hay una serie de gestiones ante Gabriela. Este tema del antiimperialismo en mujeres, yo creo que no ha sido muy tratado. Cormick, por ejemplo, sí señala, hay un trabajo muy interesante sobre el antiimperialismo en Gabriela Mistral, y cómo Gabriela Mistral va teniendo simpatía y ya comienza a tener un discurso muy bien organizado sobre el antiimperialismo, desde que escribe, bueno, desde que está en México, sin duda, esta situación de simpatía y de empatía, ¿no? Con las mujeres, especialmente con las mujeres indígenas, con esta forma de poesía dirigida hacia ellas en México. Tiene un libro muy conocido en donde está dirigido precisamente para las mujeres campesinas, para las mujeres del ámbito rural. Y ella es en sí misma una alternativa, ¿no? Frente a la educación que se planteaba, que era tan oficial en ese sentido, y que no consideraba al indígena como un sujeto dentro del modelo de civilización o de modernidad de pronto, y que Vasconcelos está dispuesto a quebrar al tratar de atraer a una serie de figuras importantes y de variopinta posición ideológica. Podemos encontrar de pronto a comunistas, podemos encontrar a metodistas, podemos encontrar a comunistas como los Wolf, por ejemplo, Ella Wolf y su esposo, un líder sindical comunista muy interesante, o Aya de la Torre, o la misma Gabriela Mistral. Entonces es un poco ese campo en el que yo me voy a concentrar. Por otro lado, también estas dinámicas de exilio, si bien son muy interesantes, y de expatriamiento, quizás por el tema de las fuentes, o quizás porque las preguntas que siempre se realiza una historiadora feminista o los que hacen estudios de género son un poco distintas a
no por el hecho de ser mujer, sino son distintas en el sentido que buscamos muchas cosas que a veces a los investigadores se les pasa. Y que hay una suerte pues de oscuridad para encontrar las dinámicas de género. Es también importante, quizá desde mi perspectiva, preguntarse con una perspectiva de género por qué hay tanto silencio sobre las cosas que ocurren, las relaciones entre hombres y mujeres y sobre las mujeres también, ¿no? Bien, Gabriela entonces en un segundo momento sobre el tema del antiimperialismo, ella hay una cuestión muy icónica en ella que es la defensa que hace de Pedro Arbizu, que es el líder, si no me equivoco, costarricense, nacionalista, casado con una peruana, Laura Meneses, de Arbizu, y es una defensa muy interesante y yo les invito a revisarla, porque es el momento que nos puede ayudar a explicar por qué ella después asume, ¿no?, la defensa de Haya de la Torre en distintos momentos. ¿Y cómo es esa defensa? Gabriela viaja a Estados Unidos, donde está preso Arbizu por el hecho de haber hecho distintos pronunciamientos, un movimiento revolucionario prácticamente liderado con estudiantes. Fue una persecución intensa a toda la familia. También Laura Meneses retorna a su país. Ella es una mujer muy interesante, ojalá que la estudien, porque fue becada en una universidad muy prestigiosa en Norteamérica, en la época en que las mujeres no tenían acceso prácticamente a las carreras de ciencias. El derecho sí, pero no a las carreras de ciencias, y ella ejerció, por cierto, pero bueno, después se dedica a luchar por la libertad de su esposo, ¿no? y de la familia misma. Bueno, es muy hostigada cuando ella viaja al Perú para hacer la defensa también de su familia, y Gabriela asume esa defensa. Es una defensa en donde ella sitúa su posición antiimperialista, viaja a la misma cárcel donde está Pedro Arbizu y defiende a toda la familia Arbizu, que está sumamente hostigada, Laura y sus hijos, y posteriormente hay una serie de grabaciones radiales que ustedes las pueden encontrar por internet de la hija de los Arbizu, que realmente son muy emotivas porque da cuenta de cómo el gobierno norteamericano perseguía a esta familia por lo que había hecho la manifestación en contra, pues, del intervencionismo norteamericano. Entonces ese es, digamos, el antecedente que yo consigo y me parece muy orgánico, ¿no?, para entender la posición de Mistral en torno al antiimperialismo. De hecho, también escribe una serie de artículos en Repertorio Americano, en Nueva Democracia, no solamente literarios. Nosotros conocemos a Gabriela Mistral como literata, pero en realidad ella también fue una gran embajadora, una mujer pacifista, pero que asumió también causas políticas y fue muy orgánica y muy coherente en la defensa de esas causas. Se cartea bastante con una filántropa que es Anna Grace, que es una figura, no sé por qué, desconocida, a pesar que concentra uno de los archivos más importantes para América Latina, pero no solamente para América Latina, también para Asia, porque Anna Grace no es antiimperialista. Anna Grace es anticolonialista. Entonces sitúa y defiende y financia a través de ella una serie de causas anticolonialistas. Entonces Anna Grace es la gran filántropa que apoya muchísimo a Haya de la Torre. Hay cartas entre Anna Grace y Gabriela, no muchas, creo que son 2 o 3, pero habría cuestión de revisar el archivo de Anna Grace, que también es muy interesante y que muchos lamentablemente desconocen, o de ver cómo triangulaba Anna Grace. Ahora, ¿cuáles son esos elementos de relación? Hay una cuestión sobre la maternidad, la relación entre Gabriela Mistral y Haya, a quien ella lo llamaba Ayita. Siempre le decía Ayita, pero Ayita lo trataba como un hijo, ¿no?, como una suerte de minoría de edad. ¿Por qué? Porque en lo que yo logro explicar en la investigación es que esta forma de diminutivo era la manera en que las mujeres las pocas que tenían poder, cómo se situaban frente a los hombres. Entonces solamente hay un rol que se les permite, o son esposas o son madres, pero iguales políticamente es muy difícil, tomando en cuenta quién era Gabriela. Entonces la forma en que ellas real o simbólicamente asumen la maternidad es también una manera de poder entrar en diálogo con, este caso, jóvenes, o después lo serán líderes políticos como Haya de la Torre. Y es la misma manera en que tratan Grace y Mistral a Haya de la Torre. Bueno, en una misiva
que se dirige Aya de la Torre a Gabriela Mistral, él explica, ¿no?, sobre la amistad que sostienen ellos, que es de muchos años, desde la época en que Gabriela visitó el Perú por primera vez, ¿no? Y también Gabriela escribe en distintos artículos sobre su afinidad, obviamente, con el gobierno de Obregón durante sus años que estuvo en México. Bueno, y las cartas que yo voy a leer, son pequeños extractos, son del último momento de la relación entre Aya de la Torre y Gabriela Mistral. Cuando Aya de la Torre está preso, no una prisión, pero sí prácticamente como si estuviese preso, en la Embajada de Colombia, y se hace una suerte de cruzada internacional, los apristas por intermedio de Luis Alberto Sánchez, de Cox, por ejemplo, de Seoane, y en este caso también Gabriela, obviamente que le escriben mucho a Gabriela para que interceda ante los ministros y los diplomáticos para poder que le entreguen el salvoconducto a Aya de la Torre. Entonces, básicamente es este segundo periodo, del 48 al 52, donde encontramos esta correspondencia y finalmente unas cartas en donde él escribe ya en libertad a Gabriela Mistral. Entonces, la primera misiva que uno encuentra es poco antes de estar en la embajada. Aya de la Torre le dirige una carta a Gabriela Mistral explicándole todos los logros que han obtenido durante la primavera democrática con Bustamante. Le dice: hemos inaugurado el comedor del pueblo, que atiende como a 5.000 personas, hemos hecho unas cuestiones, luchado por el abaratamiento de las subsistencias. Precisamente es el periodo que trabaja mi colega y amigo, entonces, en donde se han elegido a las famosas concejalas, de interalcaldesas. Se ha luchado mucho por el tema de la mujer, la ley de anaconaje, una serie de reformas educativas, la creación de escuelas para mujeres también sexuadas, pero muy interesantes. Entonces, todos los logros, pero también las vicisitudes y problemas que se habían gestionado, una relación muy tensa con el aparato militar, ¿no?, y fraccionada también, difícil con el mismo Bustamante y Rivero. Entonces, una vez que ocurre la situación tan complicada, ¿no?, el golpe de Estado con Odría, hay una suerte, yo no voy a ingresar en esta discusión sobre qué pasó en el 48, desde mi pequeña interpretación, yo creo que en ese momento había dos APRAs, o sea, internamente. Un APRA que estaba dentro del gobierno, y un APRA nuevo que se había ido gestionando precisamente distante de todos los exiliados. Entonces, estas fisuras internas también dentro del APRA no eran tan notorias del 45 al 48, que estaban en el poder, pero cuando uno revisa la correspondencia, también uno observa que hay muchas contradicciones al interior del mismo APRA. Bueno, cuestiones aparte. Este diálogo que existe entre el APRA y Gabriela Mistral para interceder por Aya de la Torre, que ya está dentro de la Embajada de Colombia, en 1949, se encuentra asilado en la Embajada de Colombia debido a la acusación de Bustamante de haber instigado la rebelión del 3 de octubre del 48. Después de defenestrar a Bustamante, su sucesor, Odría, lideró una campaña persecutoria al establecer juicios sumarios contra los insurrectos. Durante los 5 años y 3 meses del asilo de Aya de la Torre en la Embajada colombiana, ocurrieron fricciones importantes entre los gobiernos de Perú y Colombia. En ese interín vamos a encontrar una serie de cartas que le escriben a Gabriela Mistral para que interceda ella ante los distintos diplomáticos, ¿no?, para la libertad de Aya de la Torre. Una de estas cartas, por ejemplo, es la que le dirige Felipe Cosío del Pomar, en la cual realizó el pedido a favor de Aya de la Torre, la carta de Cosío del Pomar a Gabriela, y le dice: los cafres del gobierno militar del Perú le niegan el salvoconducto. Un cable mejor al presidente de la Junta Militar. Tendría gran efecto en la negra conciencia de esas gentes que han planeado el asesinato de Aya. Se lo suplico en nombre del combate que libera hoy el espíritu contra la fuerza. Puede mandármelo, que lo haré transmitir desde aquí. En esta correspondencia de Felipe de Cosío a Gabriela Mistral. Una segunda misiva
Hubiera pasado los 5. Una segunda misiva reforzó el pedido del militante aprista, donde insistió: algo puede hacer la voz suya ante los bárbaros. Quizás se detengan a reflexionar lo inútil que sería el asesinato de un hombre que no le ha hecho más al sacrificarse y luchar por la dignidad y bienestar de su pueblo. Y así hay una serie de correspondencias que es bastante interesante, ¿no? Una de esas cartas es la de la misma Gabriela, quien asegura que Haya de la Torre no es peligroso. Se la escribe a un diplomático peruano, si no me equivoco, ¿no? Sí, destinatario Antonio Sánchez Bustamante, y le dice, bueno, Haya de la Torre es uno de los hombres más cultos del continente, un sudamericano que se ha interesado siempre por el destino infelicísimo de los indios de nuestra América. Y por último, ¿no? En esta última carta, ahora sí, ya de Haya para Gabriela, fluye en un tono bastante melancólico, pero ya cuando Haya está fuera de esta situación de la embajada, le dice: cada encuentro con usted tarda largos años en repetirse, y sin embargo, esas ausencias no hacen más que acercarme a usted y sentirla como algo muy próximo a ese fueguito inapagable que llevamos encerrado en lo más íntimo todos los hombres que no dejamos envejecer el espíritu. Y yo tengo 57 años ya. Se cierra así con el agradecimiento profundo de Líderas a la escritora por haber librado el esfuerzo de luchar por su libertad y limpiar su nombre. Su voz, cito por último, no faltó entonces, y cuando salí limpio de aquella prueba y honrosamente absuelto, pensé que le debía mucho y que usted habría pensado como yo, que importaba poco quedar como prisionero, como rehén, siempre que, como aconteció, se me declarara libre de culpas. Y aquí estoy, en las vísperas de los 4 años de encierro, pero tranquilo, alegre, esperanzado y sintiéndome más digno de quienes como usted han sido, son y serán mis grandes afectos. Le besa las manos el Ayita de tantos años. Entonces, en suma, fueron 3 los grandes momentos en que Gabriela Mistral interactuó con los apristas, un momento inicial en que no está todavía como movimiento, ¿no? Y un momento después que ya es partido propiamente, y el último momento que es durante prácticamente el casi encierro que está experimentando Haya de la Torre dentro de la Embajada de Colombia. Es una relación transnacional que supera, ¿no?, los límites partidarios, ¿no? Es un poco lo que podríamos decir, la amistad que se gestiona desde muy jóvenes, en ambos casos, a pesar que Gabriela es mayor que Haya de la Torre, pero también esas relaciones entre hombres y mujeres, a pesar que los políticos siempre sostenían relaciones homosociales. Entonces, es interesante ver cómo son esas relaciones con mayor profundidad y cómo estas mujeres se relacionan con ellas a su vez para poder luchar por las causas que ellas consideraban justas. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Primero quiero iniciar señalando que esta ponencia se trata de una revisión exploratoria y que tiene como propósito dar a conocer el potencial del Archivo de Feminismo Peruano que en 1956 Soy Aurora Cáceres donó a la Biblioteca Nacional del Perú. Y por ello, el material que he utilizado para hacer esta exposición de ideas, en su gran mayoría, pertenece a este archivo. Bueno, el título de la ponencia es Soy Aurora Cáceres, Encuentros y Desencuentros con el APRA, 1931-1979. La ponencia aborda la conexión que Soy Aurora Cáceres tuvo con 2 personalidades relevantes del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre y Magda Portal, con quienes coincidió a inicios de 1931, cuando Cáceres se encontraba liderando la campaña por el voto de las peruanas en la coyuntura de la Asamblea Constituyente. Fue en este contexto que las propuestas y visiones distintas del rol de la mujer en la política peruana se dejan notar a partir de las opiniones que Cáceres, las socias de feminismo peruano, Haya de la Torre y Portal, dejaban conocer en sus artículos y declaraciones a la prensa.
No obstante, este primer encuentro no fue el único entre estas tres personalidades. Las fuentes de archivo nos permiten conocer que sus discrepancias fueron afinándose con el transcurrir de los años, tal y como es factible constatarlo en tres documentos. Una carta en la que la líder de feminismo peruano alude al APRA como la esperanza de los trabajadores, de 1936, una misiva que Aya de la Torre le remitió a Cáceres en la que comparte sus intereses intelectuales, de 1955, y el breve texto Soy la Aurora Cáceres, pionera del feminismo peruano, que Portal escribió en 1979. Bueno, lo que voy a hacer es irles mostrando las diapositivas, irles comentando algunas citas textuales. En primer lugar, creo que es necesario situar el contexto, 1931. Primero, antes de 1931, Soy la Aurora Cáceres fundó Feminismo Peruano en 1924. Y estos primeros años son los años de sensibilización, cuando ella hacía conferencias, cuando la prensa, debido a que ella pertenece a una familia que obviamente está ligada con la historia peruana, hija de Andrés Severino Cáceres y de Antonia Moreno, por lo tanto, su actividad literaria que había iniciado a fines del siglo XIX y había continuado en 1924 era sumamente conocida y sus conferencias por ello causaban interés y muchas veces eran publicadas íntegras como la que ustedes están viendo allí, el feminismo en Europa y el feminismo en el Perú. Bueno, estos primeros años de feminismo peruano son, como les digo, de sensibilización. Ella iba y venía de Europa a Perú y en 1930 se crea pues este contexto del cambio de gobierno, al ser derrocado Leguía y Sánchez Cerro asumir el liderazgo. Entonces, en este año de fines de 1930, Soy la Aurora retoma las riendas del feminismo peruano, pero esta vez rebautiza su colectivo y por eso que ustedes están viendo allí el manifiesto Feminismo Peruano, Soy la Aurora Cáceres, porque ella, al encontrar resistencia en su grupo, en el colectivo que ella había fundado en 1924, decide hacer un colectivo en paralelo, colocando su nombre, y así es que se va a dar esta campaña esencial. Yo la llamo la campaña esencial porque, como ustedes van a ver, comprometió a 7 regiones del Perú y desde esas regiones, hombres y mujeres firmaron adhesiones y replicaron lo que se hacía en Lima, los artículos que publicaba Soy la Aurora Cáceres, y también se fomentó una prensa con temas feministas en estos lugares. Entonces, las primeras adhesiones precisamente están firmadas, las actas están firmadas, destinadas a Sánchez Cerro. Luego van a ser con Samanes Ocampo en el transcurso de 1931. Y aquí me parece importante, esta es una diapositiva que a mí me gusta compartir mucho porque nos da cuenta de cuál fue la estrategia de Soy la Aurora Cáceres para hacer su campaña de 1931, a partir de las cartas. Ella empezó primero a comprometer a personas, a mujeres que ella conocía, y empezó a animarlas a que se unieran al colectivo, primero enviando las firmas de adhesión, pero también haciendo delegaciones en sus propios lugares de origen, ¿no? Entonces es así que comprometió a mujeres en Ancash, en Cusco, en Cerro de Pasco, en Ica, en Huancavelica, en el norte chico de Lima, hay también muchas adhesiones. Y entonces esta es una estrategia. Entonces, así como hemos ido escuchando a lo largo de estas mesas, bueno, yo estaba en la mañana escuchando las mesas dedicadas a Magda Portal y su relación estrecha con el APRA. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todos los políticos y todos estos grupos tenían estrategias. Esta era una de sus estrategias. Y esto es bien importante darnos cuenta. Sí, ella es hija de Cáceres y Antonia Moreno y por lo tanto, ella obviamente aprovechó su apellido y en los artículos que se publicaban a inicios del siglo XX siempre se hacía este vínculo. Pero en 1920, en 1930, las redes las hizo ella. Estas son redes que ella hizo, desde Lima hacia el interior del Perú y viceversa. Entonces, aquí es necesario que nos demos cuenta que no fueron no solamente estas estrategias con gente de a pie, sino que también, obviamente, ella quería estrechar sus vínculos con políticos. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues en este momento de la historia todavía la palabra de un político valía en escrito y en oral, y por lo tanto ella lo que quería era comprometer a los políticos
con su propia palabra escrita, y les hacía como una pequeña encuesta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca del sufragio femenino en el Perú? Y es por eso que dentro de la correspondencia del feminismo peruano, en realidad hay muy pocas cartas de políticos, apenas unos 5, y entre ellos Luis Antonio Eguiguren, que era una figura destacada en la época cuando Zoila empieza a hacer esta campaña en 1930, él era el alcalde de Lima. Y entonces ahí hay un vínculo bien interesante, y esta es una carta estupenda porque él hace referencia a la gran labor que tiene la mujer en el Perú, y que por supuesto él estaba a favor de un voto sin condiciones, total, general, como era la propuesta de Zoila Aurora Cáceres, a diferencia de su gran amigo de Zoila Aurora Cáceres, que fue José de la Riva Agüero, que en esta carta él dice que sí, las mujeres deben tener el sufragio, pero no todas, un voto restrictivo, condicionado, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde ya encontramos en el archivo de feminismo peruano. Estos son artículos del archivo de feminismo peruano, donde ustedes pueden ver que está firmado por Zoila Aurora Cáceres sobre el voto femenino, y es una carta abierta dirigida a Luis Alberto Sánchez, quien formaba parte de la comisión del Estatuto Electoral, quienes estaban haciendo el Estatuto Electoral. Y entonces por eso podemos decir que hay dos momentos dentro de esta campaña. Primero, en el momento que ella quería introducir el tema del sufragio femenino, en este momento del estatuto electoral. Y luego, al no conseguirse, entonces entra la segunda etapa entre agosto y octubre, cuando decide apoyar a los partidos y apoyar a los políticos que sí decían de que el sufragio femenino debía darse, aún condicionado, porque habían, ¿no es cierto? Y esa era la postura del APRA, precisamente. Ahí está un artículo que dice: el Partido Aprista peruano comenta el anteproyecto de ley electoral, y ahí estoy sacando una cita, que es el voto condicionado del APRA. Y esto es bien interesante darnos cuenta de esto, ¿no? Porque así como lo dice María Inés Valdivia en su tesis, cuando dice que el tratamiento acerca de la participación de las mujeres fue ambiguo y contradictorio. Y efectivamente, en el 31 pasaba esto, porque mientras que salían artículos de esta manera, donde sí específicamente Luis Alberto Sánchez lo decía, en el artículo también se señala que solo debemos añadir que, fieles a nuestra concepción económica de la política, opinamos que el voto debe ser otorgado a aquellas mujeres que tienen autonomía económica, es decir, intereses efectivos en política, o sean las mujeres que trabajan, que administran, estudian, escriben, etc., ¿no? Entonces, ahí luego vamos a ver en qué consiste la contradicción, ¿no? Aquí vamos a ver que luego de que el estatuto electoral no está de acuerdo, obvia, ignora este pedido que estaba llegando desde el interior del Perú, con estas adhesiones, con estas firmas, ¿qué es lo que hace Zoila Aurora Cáceres? Publicó este artículo que se llama Política y Feminismo, y donde ella lo que hace es extraer citas textuales de los distintos líderes de partidos políticos, entre ellos, por supuesto, el APRA, y donde ella señala, ¿qué es lo que señala? Señala su posición, y que era conocida desde 1924. Ella, en los estatutos del feminismo peruano, había señalado de que el feminismo peruano que ella estaba liderando, no se aliaba con ningún partido político, porque para ella feministas podían ser todos, desde todos los partidos políticos. ¿Ya? ¿Faltan 5 minutos? ¡Wow! Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, ahí viene el primer encuentro con Aya de la Torre y la carta que existe en el archivo de feminismo peruano, donde Aya de la Torre, como buen político, dice que sí, que están a favor del voto de las mujeres, pero no hace referencia al voto condicionado, que sí lo habían hecho ya antes, ¿verdad? Entonces, aquí viene la gran contradicción. Cuando Magda Portal, y aquí mis amigas Karen también mostró este artículo, y es un artículo bastante potente, que yo he señalado cinco párrafos, que ya por el tiempo no los voy a poder leer, pero sí me voy a quedar con este. En realidad ella es muy, muy ácida, y debo decirlo, o sea, ella hace referencia al feminismo peruano como un grupo que no tenía mayor interés o mayor repercusión en su época, y en realidad no lo fue. El feminismo peruano lideró una campaña muy importante, como ustedes lo han visto, con las adhesiones en el interior del Perú, y también hizo alianza con trabajadoras.
cosa que en alguno de estos párrafos ella señala de que no había vínculos con las trabajadoras, y eso no es cierto. Entonces aquí hay mucho apasionamiento de Magda Portal, hay que decirlo. Y acá les he subrayado, porque acá donde dice, pero el voto restringido sería motivo de la araca y sería difícil controlarlo, para finalmente rematar en el artículo y dice, a la mujer aprista, la mujer revolucionaria, no le interesa el voto. O sea, ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción dentro del mismo partido en este momento de 1931. Ese artículo que dice el voto femenino, que tú también lo mostraste, Karen, en realidad no dicen de que Zoila fue al partido aprista para que le explicaran cuál era el artículo. Dice socias de feminismo peruano. Yo asumo que no es Zoila Aurora Cáceres, sino fueron socias las que fueron. Y es bien interesante la manera en cómo dentro del texto tratan a las mujeres que están yendo a preguntar, como si no supieran leer. Entonces es bien fuerte las maneras en cómo tratan a las mujeres que no pertenecen necesariamente al partido. Y bueno, dentro del archivo también hay respuestas de las socias de feminismo peruano, como en este caso Margarita Cáceres, que en 1931 le hace la respuesta a Magda Portal. Entonces, y aquí dice, ¿no? En repetidas ocasiones la presidenta del feminismo peruano ha dicho, no debemos tener ningún color político, los hombres no necesitan que trabajemos para ellos. La gratitud nos obligará hacia los que nos favorezcan. En cambio, lo necesitan las mujeres que sufren la injusticia de la ley que las esclaviza, que era una palabra clave de Zoila Aurora Cáceres. También a fines de, ya cuando empezó el debate en la Asamblea Constituyente en enero del 32, hay una carta dirigida al director de la tribuna, donde otra vez Feminismo Peruano le responde y le dice, si entre las feministas hay civilistas, cerristas o apristas, es fuera del feminismo peruano, pues hasta que no se dé el derecho de sufragio femenino para poder ser electoras y elegidas, consideramos inconducente a los intereses reivindicacionistas femeniles la intervención en la política partidarista. Bueno, los segundos encuentros que yo planteo y que forman parte también aquí, debo agradecer a Antonio Zapata porque me brindó esta fuente, una carta de Zoila Aurora Cáceres en el archivo de la Internacional Comunista en Rusia, donde hace referencia a que en el año 36 ella hace un análisis político dentro de la carta, de esta carta, y hace referencia a que el APRA era como la esperanza para ese momento y que debía de asumir el poder porque era como la última oportunidad para este partido. Es bien interesante porque ella, en todos estos viajes que hacía entre Europa y Perú, en la correspondencia, en los documentos que hay en el archivo de feminismo peruano, hay documentos de la década del 30 y de la década del 40 donde ella hace análisis internacional. Entonces, esto es parte de esta época del 36, cuando ella ya había hecho esta campaña esencial que les digo, pero que seguía mostrando interés en las cuestiones del sufragio femenino. Y esta es una transcripción de una carta de Aya de la Torre, que no está sin fecha, pero ahí es probablemente entre 1955 y 56, donde aquí los intereses son los intereses, como dijo Diana Miloslavich en la mañana, los intereses también se vuelven intereses intelectuales, culturales, entre muchos de ellos, y este es un interés pues que tiene que ver con la labor intelectual. Él hace referencia a que va a escribir una conferencia, va a hacer una conferencia sobre Guamán Poma de Aya de la Torre, y le está pidiendo a Zoila Aurora Cáceres que le envíe un documento que había hecho Raúl Porras. Entonces, en la época en que está escribiendo esta carta para Zoila Aurora Cáceres, en el 56, eran 2 años antes de que Zoila Aurora Cáceres falleciera, o sea, cuando Zoila Aurora Cáceres tenía 84 años. Dentro de la biblioteca que donó, sus libros y folletos que donó la Biblioteca Nacional, hay esos 3 libros de Aya de la Torre formaron parte también de la biblioteca personal de Zoila Aurora. Y finalmente ya, para decirles que, ¿por qué cierro en el 79 esta ponencia? Porque en el 79 existe este documento que son 5 folios que se encuentran dentro de la Biblioteca Nacional, no como parte del Archivo de Feminismo Peruano, pero sí dentro de la Biblioteca Nacional, que está hecho por Magda Portal. Y es bien interesante porque ahí se señala, el título dice todo, Zoila Aurora Cáceres, pionera del feminismo peruano, escrito por Magda Portal, y donde le reconoce el trabajo que ella hizo, pero les voy a decir solamente para hablar sobre el estilo particular de Magda Portal, lo subrayo. Dice ella,
empieza, tal es el caso de una de las mujeres que destacan en la vida intelectual y política del Perú, en un largo periodo entre finales del siglo pasado y buena parte del presente, la alaba, y luego viene este párrafo. Sin que se pueda decir decir de ella que fue una luchadora por los derechos de la mujer. Le da y le quita en el mismo documento. Pero finaliza diciendo, Sack, dentro de las ideas demoliberales de su época, sufrió la incomprensión y las críticas de quienes suponían que sus prédicas alteraban el estatus femenino. Críticas que ella fomentó mucho en el 31. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para intervenir y además bastante contenta de compartir esta mesa pues con impresionantes colegas realmente. Así que es todo un desafío porque además mi personaje es mucho más modesto de las que han hablado anteriormente. ¿De quién voy a hablar? De esta señora Judith Prieto Vivar. He titulado la ponencia su nombre y la voz de las peruanas en la historia y la memoria, ¿no? Entonces, un aspecto bastante interesante de esta mujer aprista es que no va a actuar, digamos, de manera bastante política. Ella más bien empieza a producir y se hace más notoria públicamente a partir de los 60 para adelante, lo va a hacer además con obras, y luego entre 1980 y 1985 va a ser diputada por Lima Provincias. Entonces es una mujer que empieza bastante tímidamente y luego pues hace cosas bien interesantes. Bueno, entonces en ese sentido mi objetivo es mostrar cómo Judith Prieto Vivar contribuyó en dar voz a las peruanas en la historia mediante sus escritos y en la memoria a través de un proyecto de ley que permitió la existencia de los restos de la única mujer en el Panteón de los Próceres desde 1982. En otras palabras, la ponencia abordará las formas en que Judith Prieto se acercó y presentó las agencias de numerosas peruanas en distintos contextos de la historia y en la memoria colectiva. Es más, uno de sus militantes, igual de aprista, señala, Andrés Tausen, que va a ser un prólogo en su libro que va a ser editado en 1980, dice, cuando afirma que les dio voz a cacicas, encomenderas, rabonas, patriotas, ñustas y virreinas, indias y aristócratas, mártires y montoneras, escritoras y campesinas. Entonces, en ese sentido, es una escritora que realmente la historiografía no ha reconocido, y todavía, debo decir yo, que también ha aportado la historia de género, no la había conocido mucho. Entonces, en ese sentido, es un personaje fascinante. Y ahí, los libros que he podido encontrar hasta ahora, o sea, yo creo que van a haber más. El que muchos conocen es el primero, de 1965, titulado Así hicieron las mujeres el Perú, que fue publicado por el Consejo Nacional de Mujeres. Entonces, luego, en ese mismo año, saca otro librito más pequeño, porque además, algo que les tengo que contar es que sus libros van entre las 250 y 500 páginas. Y en el caso solamente, el del pueblo y la cultura, ese nada más tiene 50 páginas. El siguiente es bien interesante porque hay un bloque que coincide con el contexto del sequicentenario, los 150 años de independencia. Y ahí saca un grupo de textos que van a estar dedicados sobre todo a los escolares, a los de secundaria. Entonces ahí tienes Historia del Perú, la lucha por la independencia y la vida republicana, Historia del Perú, el Perú contemporáneo, y Historia de la cultura peruana para los alumnos del quinto de secundaria. Entonces es bastante interesante, y además en ese mismo bloque está el otro, 1774, mensajes precursores de la independencia del Perú. Tendría que decir que justamente el bloque que forma parte de la conmemoración del sequicentenario es el conjunto de libros que menos aborda a las mujeres. Interesante.
Y luego el último libro que digamos tiene bastante importancia se titula Mujer, Poder y Desarrollo. Con ese título muy pocas, incluyéndome, me animaría a revisar y vincularlo con la historia de las peruanas. Y resulta que son 2 tomos. Y ahí hago el paralelo justamente con Elvira García y García, que recordemos, pues ella tiene estos 2 tomos de conjunto de biografías de mujeres, que en 1924 es publicado, pero para 1980 Judith Prieto saca 2 tomos, pero mucho más elaborado en el sentido historiográfico. Te señala dónde están sus fuentes, de qué está consultando, qué libros, qué documentos, qué crónicas. Y además es que ella no solamente se fija en lo individual, como en el caso de Elvira García García, sino también el conjunto colectivo. Y eso me parece bastante interesante. Bueno, yo me he centrado en 4 puntos que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Una le he dedicado como a la mujer de su época, una mujer que además pasa cosas bien interesantes, ¿no? Yo el primer acápite no lo voy a señalar porque Carlos ya un poco lo comentó, pero algo que sí es interesante es que ella empieza su militancia aprista desde las aulas universitarias. Y en ese caso María Inés también, cuando comenta sobre ella, menciona que parte de su militancia también tiene que ver con la línea paterna, ¿no? Y con su esposo, que llegó a ser fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad Villarreal. Otro punto interesante es que, digamos, parte de su escritura está relacionado con el desarrollo de la segunda ola feminista. Y ahí hay mucho por explorar, y ahí nomás lo dejo porque el tiempo me gana. Hay vínculos tanto como con la Villarreal, como les comentaba, pero también con San Marcos. Porque algo que no les he comentado es que ella estudió 3 carreras. Estudió educación, estudió derecho y estudió periodismo. Y ella, por si acaso, vive entre 1920 y 1996. Y por otra cuestión interesante es que ella va a tener un desarrollo muy importante en la docencia. Y recordemos que en estas décadas hay toda una politización del gremio de profesores que también indicaba María Inés en su texto, en su tesis doctoral, que me parece también importante, digamos, tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado, ella es espectadora y también es, digamos, de alguna forma participante de estos logros de derecho. Por un lado, el voto femenino, el voto universal en 1980, que luego ella misma va a ser elegida, la reforma agraria, el conflicto armado interno también, porque justo entre 1980 y 85, pues, digamos, se desarrolla todo este proceso. Bueno, y va a continuar, ¿no? El segundo punto que quería un poco centrarme es un poco de las vidas paralelas entre Elvira García García y Judith Prieto, pero también ir más allá de la historiografía, ¿no? ¿Por qué? Resulta algo bastante interesante. Yo les he comentado que Elvira García García publica en 1924 su libro, que son 2 tomos, y luego lo va a hacer Judith Prieto para 1980, pero hay un libro en el medio, que es el de 1965, Así hicieron las mujeres del Perú. ¿Por qué este libro es interesante? Porque resulta que ella es premiada en un concurso justamente organizado por el Consejo Nacional de Mujeres del Perú, y el premio además se llamaba Elvira García García. Y luego de esto, ¿quién va a ser el presidente de la comisión evaluadora de este concurso? Nada más ni nada menos que Carlos Daniel Valcárcel. Entonces hay ahí una especie muy interesante. Recuerden que son más o menos 7 años de sequicentenario, o sea, por unos años más adelante se va a llenar el sequicentenario, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hay ahí un asunto por, digamos, resolver, que es justamente la falta de presencia de las mujeres en las narrativas históricas, ¿no? Y una cosa más.
quien en ese momento era presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, era nada más ni nada menos que Anita Fernandini, ¿no? Entonces, la primera alcaldesa de Lima. Claro, de Lima. No, pero Alicia Cox del Arco. Ay, cierto, disculpa. Tradicionalmente. Bueno, algo también importante que habría que señalar es que cuando hablamos de historia de las mujeres, no solamente es algo de, bueno, vamos a estudiar a la mitad de la realidad, sino también es que cuando hacemos estas elaboraciones de narrativas históricas que incluyen a las mujeres o que tienen protagonistas a las mujeres, también estamos pensando de manera distinta los procesos. Y eso es bastante interesante para recoger entonces las contribuciones que tiene Judith con respecto a, gracias, la historia de las mujeres. Entonces justo ya voy, digamos, apurándome. En el prólogo que hace Carlos Daniel Valcárcel en el 64, por ejemplo, él le va a decir que, bueno, que ella ha sido muy asidua revisando mucha documentación, digamos, libros, ¿no? Pero luego, Judith, fíjese, me parece interesante cómo ella presenta su relación con las fuentes históricas que para nosotros, como la geografía de los historiadores, son los documentos, ¿no? Entonces al leer las amarilladas hojas de documentos, contemplar esos papeles, memoria de los pueblos, es traspasar los tiempos de un mundo siempre eterno, de escenarios variados y gigantes con límites de siglos, que sirvieron de tinglado a miles y miles de acciones de mujeres y de hombres que desde la profundidad de la vida han llegado a nuestro suelo, han trabajado surcos en busca del pan de cada día. Eso nos está señalando cómo ella está viendo los documentos, y eso realmente, digamos, en términos historiográficos y ahora actuales, es bastante significativo. Bueno, ya algo también interesante entre Elvira y Judith es que las dos pues van a ser docentes, van a también escribir artículos periodísticos y obviamente le van a dar peso a la memoria sobre las mujeres. Ahora, con respecto a la PRI, ustedes me dirán entonces ahí cuál es el vínculo, además de que ella es militante, ¿no? Pues tiene también justamente algo que me parecía interesante y de lo que estoy rescatando de la mesa y lo que escuchaba también ayer, este asunto de una gestación de una matriz mística en torno al APRA, que me hace pensar cómo también las apristas escritoras, ¿no? Como Judith en este caso, de alguna forma se va a inspirar, porque finalmente la matriz mística está muy relacionado con cualidades femeninas, ¿no? Y entonces ese sentido también me parece bien interesante porque también está, o sea, y creo que todos hemos aquí coincidido con el asunto de la búsqueda de la justicia social. Y en ese sentido, ella hace esta justicia social a partir de sus escritos, pero especialmente, digamos, rescatando a las mujeres de la memoria histórica, ¿no? Eso me parece interesante. Entonces ya estoy corriendo porque en cualquier momento me van a parar, así que, y algo también importante, por ejemplo, como ella menciona en su libro de 2 tomos, esta parte: seguida en la danza de los siglos por la madre, por la heroica combatiente, por la conspiradora de salón y de tertulia, por la anónima guerrillera, esencia y sustento de todas las avanzadas, penetrando en la historia con fulgores nunca vistos, olvidada injustamente con el correr de los tiempos, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante. Y ya un poco para terminar y no abusar del tiempo, vamos también, el cuarto punto que quería centrarme es cómo fomenta la memoria, pero aquí me voy a dar, o sea, es obvio que a partir de textos escolares, sus artículos periodísticos, pero aquí me voy a detener un poco en su función de diputada. Entonces ella, lo que vi en la lista de los proyectos de ley, resulta que ella va a apoyar sobre todo los proyectos junto con apristas, y especialmente con los apristas, digamos, que ingresaron también como ella por Lima Provincias. ¿De qué se va a preocupar? Por ejemplo, de mejorar la infraestructura, salud, educación, tecnología agrícola, establecimientos educativos, conmemoraciones y sujetos históricos, cuidado del patrimonio cultural de la nación y de la moral pública.
Y esta parte última me pareció bien interesante porque luego les voy a leer, voy a poner ahí algo sobre las mujeres y cómo ella se va a preocupar sobre las mujeres en particular. Dicho esto, ella, por ejemplo, participa, si no me equivoco, en 1 o 2 proyectos de ley junto con Alan García, que en ese tiempo era todavía diputado. Entonces, hay también ahí todo un aspecto interesante, las dinámicas de los apristas para 1980, que recordemos, es todo el asunto del voto universal, han cambiado muchas las dinámicas y bueno, ahí voy a terminar con esta parte. Los proyectos de ley relacionados con mujeres. Yo he identificado 3 que me parecen bien interesantes. Por un lado, el 867 del 5 de mayo de 1982, en donde, fíjese bien interesante, dice, busca conceder de manera extraordinaria y única la gracia del indulto a mujeres sentenciadas en los centros penitenciarios de la República por el motivo el Día de la Madre. O sea, del cuidado de la moral pública a dejar a las presas libres, obviamente después de una revisión, ¿no? Llama mucho la atención, posiblemente a partir de... Y ya termino aquí, los otros 2 es el del 19 de octubre del 82, que se establece un salón del Museo de la República del Pueblo Libro, dentro del museo, conocido como la Casa de los Libertadores. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque tiene un antecedente muy importante en 1928. Leguía ahí, por ejemplo, también establece un salón dentro del Museo Bolivariano con el nombre de María Parado Bellido, y bueno, ustedes conocen el cuadro de Cisneros, ese cuadro supondría que estaría en ese salón, y entonces se vuelve a repetir la historia para 1982. Y ya termino, este es el último. Distinguir a Juana de Dios Manríquez, que antes había sido reconocida por San Martín y Bolívar, pues ella falleció el 26 de junio de 1877 y estaba enterrada en el cuartel Santo Domingo del Cementerio Presbítero Maestro. Entonces solicita que sus restos sean trasladados al Panteón de los Próceres, que actualmente está ahí, que sea homenajeada cada 26 de junio por los escolares. La propuesta fue aceptada el 10 de mayo de 1983. Entonces, un poco quería darles a explorar a esta fascinante mujer que he tenido en manos y pues muchísimas gracias.